En el matrimonio ocurre una unidad total entre el hombre y la mujer. Esa unidad que se da entre hombre y mujer en el estado del matrimonio quiere decir que el matrimonio no se da solamente para un solo acto en la vida. Cuando hablamos de la unión sexual, lógico, entre un hombre y una mujer bajo el estado del matrimonio. No. Aunque la unión sexual es importante, ¿cierto? O como la Biblia lo dice, cumplir el deber conyugal con el otro es importante, no es lo más importante en el matrimonio, ¿sí? Cualquier matrimonio al que se llegue solo por el deseo físico, créame que está destinado a fracasar, ¿cierto? A no perdurar. Pero según el matrimonio establecido por Dios o diseñado por Dios, y su deseo es que no solo el hombre y la mujer hagan solo un acto juntos, sino que procuren hacerlo todo juntos.